El debate sobre cuál es el disco más trascendente y para muchos el mejor de The Beatles siempre fue entre Abbey Road, Rubber Soul y Revolver, dejando un espacio algo menos a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero haciendo esta seguidilla de videos, muchos, sin que les falte razón, sacaban pecho por Help, un disco que muchas veces pasa desapercibido en el gran catálogo Beatle. ¿Será entonces que podemos incluir a Help como el segundo mejor disco de The Beatles? Estas serían las razones por las cuales puede ocupar este puesto. Damos paso entonces a este análisis. Y si te dijera que Help fue mucho más que la banda sonora de una comedia Beatlemaníaca, publicado en agosto de 1965, este disco marcó una frontera entre los Beatles adolescentes y los Beatles adultos. Un punto medio entre la euforia pop de A Hard Day's Night y la revolución artística de Rubber Soul. Hoy vamos a descubrir por qué muchos críticos lo consideran el segundo mejor álbum del grupo, después de Revolver. A mediados de 1965, los Beatles estaban en efervescencia. Llevaban girando sin parar, haciendo películas, entrevistas y grabando a contrarreloj. El álbum Help, Ayuda o Socorro fue grabado entre febrero y junio de ese año, en los estudios Abbey Road, bajo la producción de George Martin, quien empezaba a experimentar con nuevos arreglos e instrumentos. El disco fue pensado inicialmente como la banda sonora de su segunda película, pero solo el lado A del vinilo incluía canciones de la cinta. El lado B, en cambio, mostraba una madurez musical sorprendente. Por primera vez, los Beatles tuvieron tiempo, aunque poco, para experimentar realmente en el estudio. El productor George Martin ya no era solo un supervisor técnico, se convirtió en su aliado creativo, ayudándolos a buscar nuevos timbres y texturas. Introdujo arreglos orquestales, instrumentos de cuerda y una atención al detalle que prefiguraba el sonido de Rubber Soul. Help es el primer álbum donde el sonido deja de ser simplemente en vivo en el estudio y comienza a pensarse como una obra de estudio en sí misma. Entre las novedades, uso de guitarras acústicas como base principal en varias canciones, incorporación de cuerdas clásicas, especialmente en Yesterday, que marcó un antes y un después, experimentación con técnicas de grabación como micrófonos más cercanos a los amplificadores y voces dobladas manualmente, instrumentos inéditos para el grupo, flautas, percusión latina y un tímido uso del pedal de volumen para las guitarras. Algo muy avanzado para 1965, pero ampliemos esto. Durante las sesiones, cada Beatle fue refinando su estilo y su equipo. John Lennon usó principalmente su Rickenbacker 325 de cuerpo hueco, la misma que lo acompañó desde Hamburgo, pero también una acústica Gibson J160E, que aportó el tono cálido y percusivo característico de You've Got to Hide Your Love Away y Help. Su sonido más limpio en este álbum se debe al uso de amplificadores Vox AC30 y en algunas sesiones el más potente Vox AC100, que ofrecía una saturación más controlada y un rango medio más brillante. George Harrison combinó su Gretsch Tennessean con la Rickenbacker 360-12, la famosa guitarra de 12 cuerdas que le dio a Ticket to Ride y I Need You ese brillo inconfundible tipo jangly, precursor del folk rock de los Byrds. En I Need You, George usó además un pedal de volumen controlado con el pie, creando un efecto de desvanecimiento o fade-in en la guitarra eléctrica, algo muy novedoso para 1965 y que influiría en sonidos psicodélicos posteriores. Paul McCartney, por su parte, seguía fiel a su Hofner 501, violín bass, pero en Help empezó a alternarlo con su Rickenbacker 4001S, de tono más definido y moderno. Esa decisión se nota especialmente en el ataque más nítido del bajo en Ticket to Ride o The Night Before. Paul también empezó a usar amplificadores Vox AC100 Bass, que le daban más cuerpo y presencia a las frecuencias graves, fundamentales en la evolución del sonido Beatle. Ringo Starr continuó con su batería Ludwig Oyster Black Pearl, modelo downbeat, con platillos Syl Young,
En Help se le permitió más libertad rítmica. Su patrón de batería en Ticket to Ride, medio tiempo con los platillos acentuando contratiempos, fue una de las innovaciones más influyentes de su carrera. El equipo técnico también dio un salto cualitativo. Abbey Road Studios ya contaba con consolas Red.51 y grabadoras de 4 pistas, lo que permitió hacer sobregrabaciones más precisas, doblar voces y grabar instrumentos adicionales sin borrar tomas anteriores. George Martin y el ingeniero Norman Smith aprovecharon eso al máximo. Las voces fueron dobladas manualmente, antes del invento del ADT, lo que les daba un efecto coral muy característico. Se comenzaron a usar micrófonos más cercanos a los amplificadores y tambores, una técnica todavía experimental en 1965, para obtener un sonido más potente y directo. En Yesterday, Martin grabó el cuarteto de cuerdas en una sesión separada, usando micrófonos de condensador Neumann U47, capturando una claridad y calidez que marcaría un estándar en la producción de pop orquestal. El resultado fue un disco con 2 personalidades sonoras, el lado A más cinematográfico y lleno de energía pop, y el lado B acústico, introspectivo y con tintes folk. En conjunto, Help suena más orgánico, más equilibrado y más cercano al sonido de lo que los Beatles serían un año después. Fue el inicio del estudio como instrumento, un concepto que definiría toda su obra posterior. Pero vamos a las canciones y al contenido de este álbum. Help canción. Aunque suena alegre, Help es en realidad un grito desesperado de John Lennon. La letra es una confesión disfrazada de éxito pop. La escribió en uno de los momentos más vulnerables de su vida, cuando la fama lo estaba consumiendo. Todo comenzó con un grito. Con el tiempo, él mismo admitió que la canción era una especie de llamada de auxilio. Musicalmente combina energía pop con una letra de inseguridad emocional, un contraste que define la nueva etapa de los Beatles. Muy importante. La canción fue grabada el 13 de abril de 1965 en Abbey Road Studios 2, en solo 3 tomas completas. John cantó la voz principal acompañado por Paul y George en los coros, todos alrededor de un mismo micrófono Neumann U48, lo que dio esa sensación de cercanía y energía coral. Instrumentalmente se usaron John con su guitarra acústica, George guitarra eléctrica, Paul bajo Hofner 500-1 y Ringo en su batería Ludwig. George Martin luego agregó una doble pista de voz de John para darle más cuerpo, algo que todavía se hacía manualmente antes del ADT, que ya hemos hablado. El resultado, una canción que suena fresca y enérgica, pero que esconde una fragilidad emocional pocas veces vistas en esa época. The Night Before, la noche anterior, grabada en una intensa jornada el 17 de febrero. Es una de las primeras canciones donde Paul McCartney asumió el liderazgo vocal y compositivo. Lo curioso es el uso de un piano eléctrico Horner Pianet, grabado directamente al amplificador Vox AC100, lo que le dio ese sonido metálico tan característico. George Harrison agregó una guitarra rítmica con efecto de pedal de volumen, algo que anticipaba el sonido de Rubber Soul. El resultado es un pop dinámico con un toque de sofisticación instrumental poco común en el 65. Ticket to Ride, boleto de viaje, fue una de las joyas del disco. Fue la primera canción donde el grupo experimentó con estructuras rítmicas inusuales. El tempo es más lento, casi hipnótico, y la batería de Ringo crea un patrón que influiría en el sonido psicodélico posterior. Ringo Starr cambió el patrón tradicional de batería por un ritmo entrecortado y arrastrado, creando uno de los primeros mid-tempo pesados del rock. George Harrison usó su Rickenbacker de 12 cuerdas, dándole ese brillo característico que más tarde imitarían The Byrds. Paul con su bajo Hofner tocó líneas melódicas ascendentes poco comunes y además añadió guitarras rítmicas. Lennon tocó una guitarra rítmica más comprimida, usando un Vox AC100 al borde de la distorsión. La producción final se trabajó pista por pista, con Lennon y McCartney doblando voces. Ese sonido limpio pero poderoso sería clave para el rock de mitad de los 60.
John la describió como una de las primeras canciones pesadas del rock. You've got to hide your love away, tienes que esconder tu amor. Aquí Lennon canaliza su admiración por Bob Dylan. La canción mezcla folk con una sensibilidad confesional inédita en él. Cuenta la leyenda que estaba inspirada en la vida privada del manager Brian Epstein, quien debía ocultar su orientación sexual, aunque Lennon nunca lo confirmó. Musicalmente, la canción combina el espíritu folk norteamericano con una sensibilidad británica íntima. Fue grabada el 18 de febrero, con John cantando en una sola toma frente a un micrófono Neumann KM54, mientras rasgueaba su acústica. El uso de flauta irlandesa fue una de las primeras incorporaciones de instrumentos no rockeros en su música. George Martin invitó al músico de sesión John Scott, quien añadió flautas tenor y alto grabadas con un Neumann U64, lo que aportó ese color pastoral y melancólico. I Need You, composición de George Harrison grabada el 15 y 16 de febrero y una de las primeras en mostrar su madurez como autor. Aquí aparece por primera vez el uso creativo del pedal de volumen en la guitarra, controlado por George y aplicado sobre su... Ese efecto de entrada y salida del sonido daba un tono casi vocal a las notas, anticipando técnicas del rock psicodélico. Además, Paul y John añadieron armonías suaves. Es una pieza clave para entender el futuro sonido de Harrison en Rubber Soul y Revolver. Yesterday. Paul McCartney soñó literalmente esta melodía. Durante semanas pensó que la había escuchado antes, por lo perfecta que sonaba. La canción más versionada de todos los tiempos nació de un sueño. Paul McCartney se despertó una mañana con la melodía en la cabeza y por semanas la llamó Scrambled Eggs, huevos revueltos, mientras buscaba la letra. Grabada el 14 de junio de 1965, fue una sesión completamente solitaria. Solo Paul y su guitarra acústica Epiphone Texan FT79. George Martin luego propuso añadir un cuarteto de cuerdas, 2 violines, una viola y un violonchelo, grabado con micrófonos Neumann U47. Esta fue la primera vez que un Beatle grababa sin el resto del grupo y también la primera que una banda de rock incorporaba un arreglo clásico completo. El resultado fue tan elegante y atemporal que la canción se convirtió en un puente entre el pop y la música de cámara moderna. A partir de ahí, los Beatles comenzaron a concebir el estudio como un instrumento más. I've Just Seen a Face y It's Only Love, 2 canciones que muestran el lado más luminoso del álbum. La primera, con un aire country y folk, sería clave para el sonido de Rubber Soul. La segunda, aunque Lennon la consideraba menor, destaca por el uso de guitarras con efectos de pedal de volumen, un adelanto de técnicas psicodélicas que vendrían después. Y otro tema que quedó fuera del álbum pero fascina a muchos fanáticos es Yes It Is. Sí que lo es. Un intento de John Lennon de repetir el éxito de This Boy, pero que para muchos quedó mejor, aunque es infravalorada. En su entrevista de 1980 con Playboy, John Lennon describió Yes It Is como un intento de reescribir This Boy, el estilo de la canción, que no funcionó del todo. Como ven, cada canción de Help cuenta una historia diferente, pero todas comparten un hilo común, la búsqueda de un sonido más auténtico, más personal y más artístico. Los Beatles estaban dejando atrás la fórmula del pop y descubriendo que el estudio podía ser su mejor aliado creativo. Help fue el último álbum que los Beatles grabaron antes de explorar abiertamente la psicodelia. Fue lanzado el 6 de agosto de 1965 por Parlophone. Es el puente perfecto entre el pop juvenil y la introspección artística. Llegó al número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos. Marcó el inicio del folk rock británico, influyendo a grupos como The Byrds y The Hollies. Además, consolidó a Lennon y McCartney como letristas maduros, capaces de pasar del amor adolescente al conflicto interno. Y en lo técnico, preparó el terreno para todo lo que vendría: el uso de cuerdas, la búsqueda de nuevos timbres y la producción como herramienta artística. Help no tiene la mística de Sgt. Pepper ni la experimentación de Revolver, pero tiene algo que ninguno de ellos logra con tanta naturalidad: la transición humana y musical de los Beatles en su punto exacto de evolución.
Por eso, muchos lo consideran el segundo mejor álbum del grupo, porque fue allí donde dejaron de ser ídolos para convertirse en verdaderos artistas. ¿Tú, cuál es tu canción favorita de Help? Escríbelo en los comentarios y en qué puesto lo sitúas en tu ranking. Eso ha sido todo por la presente y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.